Yo soy Camilo López, soy del municipio de Mercaderes Cauca, residente en la ciudad de Popayán. Hago parte de un movimiento social que es el Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, que tiene su área de influencia en el sur del Cauca, el norte de Nariño, y tengo responsabilidades de coordinar el área de educación y cultura en Fundecima, que es la unidad técnica o la ONG del movimiento social que se ha creado pues para poder apoyar todo el proceso de gestión y ejecución de proyectos en las comunidades organizadas. Yo pienso que lo primero que hay que resaltar es que las comunidades en las que nosotros desarrollamos nuestro trabajo político organizativo son comunidades con una alta riqueza en su diversidad cultural, ambiental, étnica también, porque el macizo colombiano, toda su geografía y todo lo que hoy en día consolida la región macizo colombiano, no solamente desde lo geográfico, sino también desde lo político organizativo, hace que reconozca en esa región una gran presencia de manifestaciones, de procesos y de prácticas culturales que hacen también de esa región una región muy rica y que eso hace que de alguna manera los diferentes procesos y la organización ha venido desarrollando todo un mecanismo de recuperación y de fortalecimiento de esas prácticas en aras de consolidar lo que nosotros hemos llamado el ser maciseño como algo que logra consolidarse en la región desde la identidad propia de lo que significa ser y el quehacer de las personas que habitan el macizo colombiano. En ese sentido entonces todos los mecanismos o desarrollos que logren implementarse en la región hace que todas esas riquezas, todas esas potencialidades que existen de alguna manera puedan visibilizarse, puedan surgir, puedan mantenerse, puedan prevalecer en la memoria de la gente, en la memoria de los pueblos y asimismo generar mecanismos de salvaguarda, porque precisamente eso es lo que hace que de alguna manera la región perviva en el tiempo también, pero también en sus prácticas y en su identidad. Eso hace que este tipo de ejercicios que estamos desarrollando ahora a través de las herramientas para la identificación del patrimonio cultural y material nos permita a nosotros tener unos conocimientos mucho más claros y unas metodologías para poder desarrollar esos mecanismos de identificación. Entonces, en la primera fase que nosotros trabajamos del taller que se hizo en Silvia, logramos identificar y logramos trabajar esas herramientas desde un ejercicio práctico, desde una metodología muy clara, que nos permite a nosotros poder hacer esas réplicas y poder entender toda la metodología de lo que significa identificar el patrimonio cultural y material. Entonces lo que hemos hecho en el caso de nosotros del CIMA es que hemos focalizado el proceso regional macizo joven como el proceso que viene liderando toda la parte cultural, toda la parte artística en la región, el que en los últimos años ha estado al frente de ese proceso, es que con ellos estamos haciendo todos los ejercicios de réplica para poder generar esos mecanismos de identificación de esas manifestaciones. Entonces, a mí me ha correspondido estar en la primera fase, acceder al proceso formativo, o sea, adquirir ese conocimiento y una vez se terminó el taller, lo que hicimos fue como responsable del área de educación y cultura convocar a la coordinación regional de macizo joven y hacer la réplica con ellos para poder de alguna manera compartirles los elementos claves de las herramientas para identificar el patrimonio. Luego entonces los diferentes procesos lo que hacen es, y que lo están haciendo hasta el momento, es irse a las localidades, porque la coordinación regional se compone de coordinadores o delegados y delegadas de las diferentes localidades que están a lo largo y ancho de la región,
iniciar ellos ese proceso de identificación a través de esas herramientas. Entonces eso nos permite a nosotros como organización tener un diagnóstico mucho más amplio de carácter regional de las diferentes manifestaciones que existen. Entonces para nosotros es clave tener de alguna manera ese inventario porque es lo que estamos de alguna manera intentando consolidar a nivel regional para poder seguir en ese proceso de definir el ser maciseño desde sus prácticas, desde su quehacer y desde su ser. Entonces, ahora en este momento esperamos que una vez socialicemos todos estos ejercicios que hemos desarrollado en campo a través de las réplicas, pues permita también en este segundo momento de estar participando acá, acceder a otros conocimientos, tener un panorama mucho más amplio sobre la ruta a seguir, y pienso que eso es clave de que en este ejercicio, estos días que estamos acá, de alguna manera nos dejen claro cuál es la ruta a seguir una vez se hayan identificado esas manifestaciones, porque eso nos permite a nosotros como organización dejar capacidades instaladas en los territorios para poder continuar con ese ejercicio de identificación, en los ejercicios de gestión local y los ejercicios para elaborar los planes de salvaguarda una vez articulado todo el proceso, pero también una vez dialogado y negociado a nivel de la comunidad y de las diferentes entidades o instituciones que hacen presencia en los diferentes territorios. Bueno, yo pienso que el Ministerio ha estado en mora en este ejercicio, siempre ha dejado pasar muchos años para poder desarrollar este ejercicio práctico. Tiene cierta coherencia, pienso en la metodología de cómo poder hacer ese levantamiento de la información, esa identificación, y creo que ha sido de alguna manera clara el proceso de transmitir esos conocimientos para nosotros, pero hay de alguna manera cierta descontextualización alrededor de los mecanismos de participación de tipo local, y allí sí pienso que también está corto el Ministerio en realmente generar las posibilidades de que a nivel local las entidades, las instituciones y los responsables de la parte cultural, de la parte de patrimonio, también puedan nivelar o nivelarse este tipo de conocimientos para que permitan que los diferentes procesos y los diferentes gestores puedan desarrollar su trabajo. Hasta tanto la política cultural no se vuelva piel, no se vuelva carne y hueso, es muy difícil que logre desarrollarse un verdadero proceso o unos verdaderos planes de salvaguarda. Pienso que el Ministerio también debe avanzar mucho en para que la implementación de la política desarrolle realmente esos planes de salvaguarda, o permita desarrollarlos desde los planes de salvaguarda. En la primera fase yo fui muy enfático en decir o en afirmar que parte de la pérdida o de la desaparición de muchas manifestaciones del patrimonio cultural y material es responsabilidad de las instituciones del Estado, es responsabilidad de las instituciones públicas, porque aún no se tiene claro, primero, los conceptos, es decir, no se ha reforzado la parte conceptual, no se sabe todavía qué es patrimonio cultural y material, no se tiene claro cuáles son los mecanismos para identificar ese patrimonio. Los municipios siguen siendo cortos, la política cultural sigue siendo corta en desarrollar los procesos para el inventariaje de esas manifestaciones. No están claros los inventarios. Los municipios siguen siendo cortos en diseñar los mecanismos de gestión y obviamente de la consecución de recursos para poder mantener ese patrimonio, para poder desarrollar planes de salvaguarda. Los planes de salvaguarda pueden quedar formulados y pueden quedar de alguna manera bien diseñados por las comunidades y los procesos que de alguna manera sienten el patrimonio y lo viven en carne propia. Pero si las instituciones desde la política no definen realmente que los planes de salvaguarda se desarrollen plenamente a partir de los recursos que le puedan inyectar a ese tipo de procesos, pues simplemente se quedan en formulaciones, son simples planes
que en últimas genera desgastes y desmotivaciones a las comunidades que sí de alguna manera han estado históricamente en esa idea de prevalecer y de ayudar a que esas manifestaciones permanezcan en el territorio y en la memoria de la gente.